Bienvenidos al canal María, la Madre del Hijo de Dios. Hoy vamos a abordar una pregunta delicada pero muy importante. ¿Qué dice la Biblia sobre la cremación? En un mundo donde cada vez más personas optan por la cremación en lugar del entierro tradicional, ¿cómo deben los cristianos interpretar esta práctica? ¿La cremación afecta la promesa de resurrección? ¿Qué nos enseñan las Escrituras acerca del cuidado de los cuerpos después de la muerte? En este vídeo, exploraremos en profundidad lo que la Biblia revela sobre el tema, analizando pasajes clave, interpretaciones históricas y enseñanzas sobre la soberanía de Dios en la resurrección del cuerpo. Si alguna vez has tenido preguntas sobre este tema o estás buscando respuestas basadas en la fe, este video es para ti. No olvides suscribirte al canal de María, la Madre del Hijo de Dios, dejar tu like y activar la campanita para no perderte ningún contenido. Comparte este vídeo con tus amigos y familiares para que juntos podamos aprender más de la palabra de Dios. Ahora, abre tu mente y tu corazón, y acompáñanos a explorar lo que las Escrituras realmente dicen sobre la cremación. Vea lo que dice la Biblia sobre la cremación de los muertos. ¿Esta práctica causaría que los creyentes perdieran la resurrección? ¿Sabías que por primera vez en la historia, miles de personas están optando por la cremación en lugar del entierro tradicional? Y según los expertos, esta tendencia seguirá aumentando, llegando incluso a la cifra creciente del 70% dentro de una década como opción preferida frente al entierro tradicional. Esto nos lleva a la gran pregunta. ¿Los cristianos deberían considerar ser incinerados por sus familiares? ¿Qué deben pensar los cristianos sobre esta delicada cuestión? Porque está en juego la resurrección prometida en la Biblia. Para responder a estas preguntas, este vídeo abordará las 4 preguntas clave principales. Pero primero déjame un comentario sobre si estarías dispuesto o no a autorizar tu propia cremación. Vayamos a las preguntas. ¿Qué se entiende por cremación? ¿Qué dice la Biblia acerca de la cremación? ¿La cremación impedirá o afectará el logro de la promesa del cuerpo resucitado? ¿Qué debo tener en cuenta antes de decidir si quiero o no ser incinerado por mi familia? Vamos con la primera pregunta. ¿Qué es la cremación? Bueno, es un proceso mediante el cual un cuerpo humano fallecido se reduce a cenizas. ¿Cómo sucede esto? Manténgase atento a esto. Antes de la cremación, se retiran del cuerpo los objetos metálicos, como joyas o prótesis, y el cuerpo se coloca en un ataúd o en un contenedor especial. Luego el cuerpo es llevado al crematorio, donde es colocado en un horno que alcanza temperaturas extremadamente altas, aproximadamente 1600 grados centígrados. Quizás no sabías que esto no es inmediato y toma varias horas. El cuerpo está sometido a un calor intenso, y los tejidos se descomponen y se evaporan. Y aquí viene la parte interesante. Solo quedan huesos y fragmentos de huesos. Escuche atentamente. Son estos restos óseos los que se trituran hasta convertirlos en un polvo fino, conocido como ceniza. Pero estas no son como las cenizas de un fuego común. Déjame explicarte. Son inodoros y no contienen carbono. Finalmente se recogen las cenizas y se colocan en una urna. Y luego lo que sigue depende de los deseos del fallecido o de su familia. Enterrarlos, esparcirlos o almacenarlos. Mira bien esto y te sorprenderás. La Biblia dice en Génesis 3, versículo 19, «Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás». ¿Sabías que esta declaración resalta nuestra conexión con la tierra y la mortalidad de nuestros cuerpos? La cremación, en línea con esta idea, representa un retorno a esta esencia primordial. Cuando un cuerpo es sometido al fuego, se va descomponiendo poco a poco hasta convertirse en cenizas, recordándonos nuestra humildad y fragilidad. Además, la cremación ha ganado popularidad debido a consideraciones ecológicas y cambios culturales. Más de la mitad de los estadounidenses optan ahora por este método, reconociendo su eficiencia espacial y su menor impacto ambiental. Así, en el ciclo de la vida y la muerte, la cremación se convierte en un eco de nuestro origen y destino. ¿Sabías que, desde un punto de vista científico, la cremación se considera una opción más sostenible que el entierro tradicional? Tenga en cuenta que las investigaciones muestran que los entierros convencionales requieren grandes extensiones de tierra y utilizan productos químicos para embalsamar, además de ataúdes y lápidas de madera. Y quizá no te has parado a pensar que esto tiene un impacto ambiental importante. Si hacemos una comparación, la cremación, aunque consume energía y emite carbono,
ocupa menos espacio y utiliza menos recursos. Y esto explica una de las razones de la creciente preferencia por prácticas más ecológicas. En sí misma, y quizá tampoco lo hayas pensado, además del aspecto medioambiental, la cremación también refleja un cambio en las normas culturales y religiosas. Apuesto a que no sabías que algunas tradiciones lo ven como un método de purificación y liberación, mientras que otras recurren a la Biblia y otros textos sagrados para obtener orientación sobre esta práctica. Veamos qué dice la Biblia sobre la cremación. La Biblia no aborda específicamente la práctica de la cremación o incineración, dejando abierta a la interpretación cómo deben manejarse los cuerpos después de la muerte. Aunque no se especifica si debemos enterrar o incinerar a los muertos, algunos pasajes muy bíblicos pueden ofrecer algún contexto sobre estas prácticas. Lo que viene a continuación te sorprenderá. ¿Sabías que hay ejemplos y símbolos en la Biblia que pueden ayudarnos a entender cómo Dios ve la cremación y el entierro? Esto es para que entiendas a lo largo de las Escrituras que el fuego tiene múltiples significados. En muchos casos, el fuego se asocia con la purificación y la presencia divina, como en la zarza ardiente que Moisés encontró en el desierto en Éxodo 3, o el fuego que descendió del cielo en el monte Carmelo durante la confrontación de Elías con los profetas de Baal, en 1 Reyes 18, versículos 36 al 39. En el momento del sacrificio, el profeta Elías se puso delante del altar y oró: «Oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, oh Señor. Respóndeme para que conozca este pueblo que tú, Señor, eres Dios, y que has vuelto a ti el corazón de ellos». Entonces cayó fuego del Señor y consumió el holocausto, la leña, las piedras y la tierra. Y también secó completamente el agua en el canalón. Cuando el pueblo vio esto, todos cayeron postrados y gritaron: «¡Oh Señor es Dios! ¡Oh Señor es Dios!». Por lo tanto, el fuego no tiene necesariamente connotaciones negativas. Es importante recordar que la práctica del entierro también ha sido un símbolo de respeto y dignidad. ¿Sabías que Abraham compró una cueva en Macpela para enterrar a su esposa Sara en Génesis 23? Y José hizo prometer a los hijos de Israel que llevarían sus huesos de regreso a la tierra prometida en Génesis 50 y 25? Apuesto a que no lo sabías. Estos ejemplos muestran una fuerte tradición de entierro entre el pueblo de Dios. Sin embargo, estos no son mandatos explícitos para los cristianos modernos, sino más bien ejemplos culturales y contextuales. Tenga en cuenta que a medida que la sociedad cambia, las prácticas funerarias también cambian. En muchos lugares, el espacio de entierro es limitado y los costos asociados con los entierros tradicionales pueden ser prohibitivos. ¿Qué quiere decir esto? En este contexto, la cremación ofrece una alternativa práctica y a menudo más asequible. Además, debes tener en cuenta algo fundamental. Sobre todo, en la teología cristiana, se pone énfasis en la resurrección y la vida eterna, más que en el estado del cuerpo físico después de la muerte. Jesús dijo en Juan 11, este mensaje refuerza la idea de que nuestra esperanza no está en la preservación del cuerpo físico, sino en la promesa de vida eterna con Dios. Profundicemos en lo que dice la Biblia sobre la cremación. Uno de los ejemplos más citados es el relato de 1 Samuel 31, y los enterraron bajo el tamarisco de Jabes, y ayunaron 7 días. ¿Alguna vez has considerado que la decisión de quemar los cuerpos probablemente se debió a la condición en la que se encontraban, ya que podrían haber sido mutilados o tan dañados que un entierro tradicional o su transporte para el entierro no fuera práctico? El texto indica que los cuerpos fueron retirados del muro, lo que sugiere que probablemente se encontraban en un estado deplorable después de su derrota y exposición pública. Es muy posible que hubieran sufrido mutilaciones o daños importantes que hicieran difícil o incluso imposible un entierro tradicional. En estas circunstancias, la cremación puede haber sido la opción más práctica y respetuosa para disponer de los restos. Además, el hecho de que los israelitas los transportaran desde Betán hasta Jabes para incinerar y luego enterrar sus huesos indica que hubo un esfuerzo por darles una despedida digna, a pesar de las dificultades. El ayuno de 7 días también sugiere que se trataba de un proceso ceremonial y lúgubre. Por lo tanto, más que ver este episodio como una desviación de las normas funerarias, parece que fue una solución pragmática dadas las trágicas circunstancias de la derrota. La cremación fue probablemente elegida como el método más apropiado para honrar a Saúl y sus hijos, dada la condición en que fueron encontrados sus cuerpos.
este pasaje no parece indicar un rechazo general del entierro tradicional, sino más bien, una adaptación a las realidades prácticas de una situación extrema. En base a esto, ¿cree usted que la cremación era una práctica común en el antiguo Israel o era una excepción en este caso particular? Según el análisis del pasaje bíblico, la cremación parece haber sido una práctica excepcional en el antiguo Israel, más que una costumbre común. La evidencia sugiere que la cultura tradicional, con entierros en tumbas o cuevas, era la norma predominante en esa época y cultura. Ejemplos como los patriarcas y reyes del Antiguo Testamento, que fueron enterrados en tumbas familiares, apoyan esta observación. La cremación parece haber sido una excepción más que normal en el antiguo Israel, reservada para situaciones excepcionales cuando el entierro tradicional no era factible. El entierro sigue siendo la práctica dominante reflejada en los relatos bíblicos, pero lo que viene a continuación sin duda le sorprenderá. ¿Sabías que también hay referencias en la Biblia donde se vincula la incineración con la pena de inmolación? Aunque estos no se relacionan directamente con la cremación voluntaria o como método de disposición de los cuerpos, en Génesis 38, versículo 24, se menciona el caso de alguien que fue condenado a ser quemado por adulterio, aunque luego se descubre su inocencia. En Levítico 20, versículo 21, se prescribe la quema como castigo por ciertas transgresiones con el cuerpo. En Números 16, se narra cómo un fuego de parte del Señor consume a 250 hombres que estaban ofreciendo incienso de manera indebida. Finalmente, en Josué, él y su familia son apedreados y luego quemados debido a su pecado de tomar objetos prohibidos. Mira bien esto para que lo entiendas. Estos pasajes reflejan el uso del fuego como medio de castigo o purificación, pero no abordan específicamente la cremación como práctica funeraria. En muchos casos, como los que acabamos de escuchar, la quema de cadáveres estaba asociada a la violación de leyes y mandamientos, lo que indica una forma de juicio divino, más que una directiva sobre cómo manejar los restos. Veamos más. En Tú Reyes 21, se describe cómo el rey Manasés practicaba rituales abominables, incluido el sacrificio de su propio hijo en el fuego. Aunque no está directamente relacionado con la cremación, ilustra la conexión entre el fuego y los actos religiosos extremos. Por otro lado, en Tú Reyes 23, el rey Josías confronta los lugares de culto paganos y ordena quemar huesos humanos en los altares de Betel para profanarlos. Aunque la cremación tal como la entendemos hoy en día no se menciona explícitamente, estos eventos subrayan la importancia cultural y espiritual del fuego en la antigüedad. Vamos a analizarlo un poco. Demostraré que, desde una perspectiva bíblica, el manejo de huesos y restos tiene profundas implicaciones espirituales. En Números 19, se afirma que cualquiera que toque a alguien que ha sido asesinado y enterrado, quedará inmundo durante 7 días, lo que subraya la visión de la muerte como un evento que crea una separación ritual y requiere purificación. ¿Entiendes eso? Esto dejó espacio para diferentes interpretaciones y adaptaciones dentro de los principios cristianos. Por ejemplo, algunas denominaciones cristianas aceptan la cremación como una práctica moderna y apropiada, siempre que se realice con respeto y dignidad, mientras que otras la rechazan por sus connotaciones históricas o doctrinales. Esta ambigüedad permite que las creencias y prácticas funerarias cristianas evolucionen, adaptándose a nuevas realidades sin perder de vista los principios fundamentales del respeto y la reverencia hacia los difuntos. Te lo explicaré ahora. Desde una perspectiva ambiental, ¿sabías que la cremación tiene una huella ecológica menor por varias razones? En primer lugar, requiere menos espacio que los cementerios tradicionales, lo que libera terreno para otros fines. Además, evita la liberación de metano durante la descomposición de los cuerpos, un gas de efecto invernadero que daña el medio ambiente. En segundo lugar, y esto supone un gran ahorro, la cremación utiliza menos recursos materiales como ataúdes y lápidas, lo que reduce su impacto medioambiental. Sin embargo, voy a revelar algo que os sorprenderá aún más, además del entierro tradicional, que parece haber sido la práctica predominante en el antiguo Israel, y algunos casos excepcionales de cremación que hemos visto hasta ahora, también hubo algunas otras prácticas funerarias que también eran comunes. ¿Sabías que el embalsamamiento, aunque no era tan común como en Egipto, era una práctica conocida en Israel? Quizás no lo sepas, pero un ejemplo es la preparación del cuerpo de Jacob, que fue embalsamado antes de ser transportado a Canaán para su entierro, en Génesis capítulo 50.
Ahora, la tercera pregunta. ¿La cremación afectará nuestro cuerpo resucitado? ¿Nos impedirá recibir esta promesa? Exploremos algunos principios bíblicos relevantes para determinar la respuesta. Veámoslo por partes. Respecto a los cuerpos glorificados en 1 de Corintios capítulo 15, el apóstol Pablo habla de los cuerpos resucitados. Él describe que nuestros cuerpos mortales serán transformados en cuerpos espirituales, gloriosos e incorruptibles. No importa si estamos enterrados, incinerados o perdidos en el mar, Dios tiene el poder de resucitarnos y darnos un nuevo cuerpo. Echa un vistazo aquí. Aquí el apóstol Pablo aborda el tema de que nuestros cuerpos están sepultados en la humillación. ¿Pero qué significa eso? Significa que la muerte es un recordatorio de nuestra fragilidad y limitaciones humanas, pero la buena noticia es que resucitarán en gloria. Esto significa que nuestros cuerpos transformados reflejarán la majestad y perfección divinas. También habla de transformar la debilidad en fortaleza. Nuestros cuerpos actuales son vulnerables, sujetos a enfermedades, dolor y envejecimiento. Sin embargo, en la resurrección, siguiendo la lectura de Pablo, serán revestidos de fuerza, y ya no estarán limitados por las debilidades terrenas. También explica que pasarán de ser naturales a ser espirituales. Nuestros cuerpos actuales son naturales, adaptados a esta vida en la tierra, pero en la resurrección serán espirituales. ¿Qué quiere decir esto? No significa que seremos fantasmas o entidades etéreas, sino que nuestros cuerpos estarán en armonía con el Espíritu de Dios, libres de limitaciones físicas y conectados a la vida eterna. Ahora viene un análisis sorprendente. Manténganse al tanto. En cuanto a la libertad de Dios, la Biblia también enfatiza la soberanía de Dios. Tiene el poder de restaurar y transformar cualquier cuerpo, independientemente de su estado original. La cremación no limita la capacidad de Dios para cumplir sus promesas. Exploremos este tema con más detalle. La Biblia presenta a Dios como el creador y sustentador de todo el universo. Su poder es infinito, y no está limitado por las leyes naturales, ni por las circunstancias humanas. En el contexto de la resurrección, esta idea es fundamental. Dios tiene el poder de restaurar y transformar, incluso más allá de lo que podemos comprender. En 1 de Tesalonicenses capítulo 4, está el pasaporte a la promesa de la resurrección. Describe un evento futuro en el que Jesús regresará. Cuando esto suceda, los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, los que estén vivos en ese momento serán arrebatados junto con los resucitados para encontrarse con el Señor en el aire. Esto se refiere a la reunión de todos los creyentes con Jesús. Es importante resaltar la independencia del estado físico. Nótese que el versículo enfatiza que los muertos en Cristo resucitarán independientemente de su estado físico previo. Aquí está la clave de todo. Mira bien. No importa si fueron enterrados, incinerados o incluso perdidos en el mar, Dios tiene el poder de restaurar y transformar cualquier cuerpo. La resurrección implica un cambio radical a cuerpos incorruptibles y gloriosos. Ahora la pregunta más comprometedora. Soy cristiano y estoy considerando la cremación. ¿Qué debo tener en cuenta? Hay varios aspectos que debes analizar para tomar una decisión informada y estar en paz con tu fe. Primero, la doctrina y las enseñanzas de vuestra iglesia. ¿Qué piensa tu congregación, si perteneces a una? Francamente, algunos, como la Iglesia Católica, ahora permiten la cremación, siempre que no se elija por razones contrarias a la fe cristiana y los restos sean tratados con respeto, incluido el entierro en un lugar sagrado. Otras denominaciones protestantes pueden tener una visión más abierta o más restrictiva. Es importante conocer la posición específica de su iglesia sobre la cremación. En segundo lugar, considere el significado espiritual y teológico de la cremación, en términos de cómo se alinea con sus creencias sobre la resurrección y la vida eterna. Algunas interpretaciones bíblicas enfatizan el entierro tradicional en la tierra, como una forma de simbolizar la esperanza en la resurrección corporal, mientras que otras pueden ver la cremación como un proceso igualmente válido, siempre que se lleve a cabo con el debido respeto y dignidad. En tercer lugar, reflexiones sobre los rituales y costumbres asociados con la muerte y el entierro en su comunidad de fe. Hable con su pastor o líder espiritual sobre cómo se pueden adaptar estas prácticas para honrar tanto sus deseos como las tradiciones de su fe. En cuarto lugar, evaluar el impacto familiar y comunitario.
Considere cómo se sentirán sus familiares y amigos acerca de la cremación. La muerte y los funerales son momentos profundamente personales, y es importante que la decisión sea respetuosa y comprensible para sus seres queridos. Hablar abiertamente sobre sus deseos puede ayudar a evitar malentendidos y garantizar que se respeten sus intenciones. En quinto lugar, consideremos los aspectos prácticos y legales. Investigue las leyes locales y las regulaciones de cremación en su área. Además, considere los aspectos prácticos y financieros. La cremación puede ser menos costosa que un entierro tradicional, pero es esencial planificar adecuadamente todos los detalles, incluido el manejo de las cenizas. En sexto lugar, hay que considerar el respeto a la memoria y al legado. Asegúrese de que el proceso de cremación respete su memoria y legado de una manera que sea significativa para usted y su fe. Esto puede incluir elegir un lugar adecuado para las cenizas, como un columbario, un cementerio o un lugar especial que tenga significado espiritual para usted. En última instancia, busca una decisión que te traiga paz interior. La muerte es una parte inherente de la vida y todos debemos enfrentarla en algún momento. Lo esencial es que elijas lo que resuene con tus valores y creencias y que encuentres paz en esa elección. Si bien este es a menudo un tema delicado, aparte de los versículos sobre lo que dice la Biblia sobre la cremación, según los relatos de la Biblia, no existe una prohibición clara. La decisión de ser enterrado o incinerado debe basarse en una cuidadosa consideración de la fe personal, las enseñanzas de la Iglesia, las preocupaciones prácticas y los deseos de la familia. Lo más importante es vivir con la esperanza de la resurrección y la promesa de vida eterna en Cristo, manteniendo la paz y la tranquilidad en la decisión que tomes. Querido Dios, te damos gracias por tu infinita sabiduría y amor que nos guían en todos los asuntos de la vida, incluida la delicada decisión sobre el destino de nuestros cuerpos después de la muerte. Te pedimos que ilumines nuestros corazones y mentes mientras reflexionamos sobre la práctica de la cremación y su relación con la fe cristiana. Señor, nos has recordado a través de las Escrituras que nuestros cuerpos son temporales y que nuestro verdadero hogar está contigo en la eternidad. Ayúdanos a entender que ya sea que seamos enterrados o incinerados, lo que más importa es nuestra fe en ti y la promesa de la resurrección. Que siempre podamos confiar en tu poder para transformar y restaurar, sin importar el estado de nuestros cuerpos físicos. Padre, te pedimos sabiduría para tomar decisiones que te honren y respeten nuestras tradiciones y creencias. Que podamos encontrar paz interior al elegir lo que es mejor para nosotros y nuestros seres queridos, sabiendo que nuestra esperanza está firmemente anclada en tu promesa de vida eterna. Concédenos la gracia de vivir según tus enseñanzas, centrados en la resurrección y la vida eterna, y no en preocupaciones terrenales sobre el estado de nuestros cuerpos después de la muerte. Que nuestra vida y nuestras decisiones sean un reflejo de nuestra fe en ti, y de la certeza de que, en Cristo, tenemos la victoria sobre la muerte. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador y Redentor, oramos. Amén. Deja tu opinión sobre el tema del vídeo en los comentarios, respetando siempre las opiniones de los demás. Espero que hayas disfrutado el vídeo. Si este contenido te resultó valioso, te pido que me apoyes suscribiéndote para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Comparte este vídeo con tus familiares y amigos, dale me gusta y deja tu opinión en los comentarios. Esto hace que el vídeo llegue a más personas. Juntos podemos iluminar más mentes y ampliar nuestra comprensión. Gracias por estar aquí y que Dios te bendiga.